Es hora de acercarnos con ansia, con profundo anhelo a la palabra de Dios, conociendo al Dios de la Biblia y conociendo su voluntad. Muy bien, pues sin más demora, vamos a comenzar tratando el tema del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Un teólogo y autor llamado Millard Erickson, en su Teología Sistemática, escribe lo siguiente, y cito: a menudo resulta difícil identificar al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, porque refleja las primeras etapas de la revelación progresiva. De hecho, el término Espíritu Santo rara vez se utiliza aquí. En su lugar, la expresión que se suele utilizar es el Espíritu de Dios. Y es cierto lo que dice este autor. A veces es difícil identificar al Espíritu Santo en los escritos del Antiguo Testamento. De hecho, rara vez se le llama Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Más bien, se hace referencia a la tercera persona de la Trinidad. En el Antiguo Testamento se le llama, de forma muy especial, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Yahvé, el Espíritu del Señor. Y también dice este autor algo interesante, y es que a menudo, dice, resulta difícil identificar al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento porque refleja las primeras etapas de la revelación progresiva. Y esto, estimados hermanos, es fundamental que lo tengamos en cuenta. La revelación de Dios en las Escrituras es progresiva. Dios fue revelando su palabra, Dios fue revelando su verdad a lo largo de los siglos en la historia de la redención. Para que todos me entiendan, Dios no reveló todo su consejo en el Génesis, tampoco en el Éxodo, tampoco en los escritos del Antiguo Testamento, sino que Dios fue revelando a través de los siglos su palabra, su verdad, y cuando llegamos al Nuevo Testamento tenemos, pues, de forma total, perfecta, la revelación de Dios en las Santas Escrituras. Y como venimos diciendo, cuando leemos, hermanos queridos, cuando estudiamos los escritos del Nuevo Testamento, observamos que tenemos un gran material para estudiar la persona y obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es grande en el Nuevo Testamento y tenemos mucho material para estudiar, para investigar, para analizar. Sin embargo, aunque aprendemos mucho más del Espíritu Santo en los escritos del Nuevo Testamento, también es verdad, amados hermanos, que las escrituras veterotestamentarias, es decir, los escritos del Antiguo Testamento, también nos proveen de una información valiosa con respecto a la persona y obra del Espíritu Santo. Pero como he dicho antes, es fundamental entender que la revelación es progresiva. Dios fue revelando su palabra a través de los siglos. Y es cuando llegamos al Nuevo Testamento, cuando podemos tener un conocimiento más completo de la persona y la obra del Espíritu Santo. Si bien no podemos y no debemos ignorar lo que el Antiguo Testamento nos enseña con respecto al Espíritu Santo de Dios. Y como todos bien sabemos, cuando vamos al primer libro de la Sagrada Escritura, al libro del Génesis, ya en el capítulo primero, en los primeros 2 versículos, ahí vemos al Espíritu Santo obrando en la creación del universo. ¿Cómo comienza el Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y más adelante, en el versículo 2, el texto sagrado expresa: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y como todos bien sabemos, en este versículo 2 vemos la actividad del Espíritu Santo. Este versículo sugiere, por tanto, la presencia, la actividad y la participación del Espíritu Santo en la creación de cielos y tierra, es decir, en la creación del universo. La Escritura también, en el libro de Job,
capítulo 33, versículo 4. Dice así el texto sagrado: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Y sin duda, el Espíritu de Dios en Job 33, 4 hace referencia, sin lugar a dudas, al Espíritu Santo de Dios. Por tanto, vemos de que el Espíritu Santo no solamente participó en la creación del universo, sino que también, de alguna forma, participó en la creación del hombre, tal como hemos leído en Job, capítulo 33, versículo 4. El Salmo 104, versículo 30, dice la Escritura: envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Por tanto, hermanos, hermanas, ya en el Antiguo Testamento, en los primeros escritos de esa literatura veterotestamentaria, podemos ver, observar a la tercera persona de la Santísima Trinidad obrando y actuando en la creación. En segundo lugar, en esa literatura del Antiguo Testamento vemos al Espíritu Santo de alguna forma en la restauración de personas, incluso en la futura restauración de Israel. Por ejemplo, como vimos hace algunas semanas atrás, compartiendo el Salmo 51, compartimos el Salmo 51, donde David confiesa su pecado y pide perdón al Señor y expresa lo siguiente en el Salmo 51. Dice la Escritura: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea, de alguna forma vemos la acción del Espíritu de Dios en la restauración del rey David. Incluso cuando vamos al libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 37, ahí se nos presenta, se nos narra la visión del valle de los huesos secos. Creo que todos estamos familiarizados con ese capítulo 37 del libro del profeta Ezequiel. Esa visión, esa profecía del capítulo 37 de Ezequiel tiene que ver con la restauración de la nación de Israel. Y más concretamente, creemos, al menos nosotros creemos, que en un momento futuro, en un momento escatológico, se va a llevar a cabo la restauración del pueblo de Israel. Entonces, esa restauración que nos habla Ezequiel 37 es algo que tendrá su cumplimiento perfecto y total en un momento futuro, en un momento escatológico, cuando Israel sea restaurado por el Señor. Y vemos en ese capítulo 37 que el Espíritu Santo tiene una acción importante en esa restauración de Israel. Por ejemplo, para no leer mucho, solamente un versículo, Ezequiel 37, 14 dice: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Dios dice a su pueblo estas palabras: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Por tanto, vemos que el Espíritu de Dios tiene parte en la restauración de Israel. Y también hemos visto en el Salmo 51, tiene parte en la restauración del rey David. Algo más. Nosotros bien sabemos, en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, un texto sumamente conocido por todos, donde dice el escritor sagrado: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, instruir en justicia, etcétera, etcétera. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y ya hemos dicho en varias ocasiones que la palabra que utiliza el apóstol Pablo es el término griego theoneustos. Significa Dios soplada. Dios sopló su palabra. Por tanto, la escritura procede de Dios mismo. Y como consecuencia, la Biblia es la verdad absoluta, es infalible, es inerrante y por tanto autoritativa, la máxima autoridad para la Iglesia.
Ahora, siguiendo en este tema de la inspiración de las Escrituras, el apóstol Pedro, en su segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 21, el apóstol escribe lo siguiente. Dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. O sea, este texto petrino del apóstol Pedro nos enseña que tanto los apóstoles del Nuevo Testamento como los profetas escritores del Antiguo Testamento escribieron la Escritura guiados, supervisados, controlados, impelidos por el Espíritu Santo de Dios. Ya hemos dicho alguna vez que el término griego que usa el apóstol Pedro es muy interesante, porque cuando dice que escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo, la palabra inspirar allí, en 2 de Pedro 1:21, es que fueron empujados. Al igual que los barcos de la antigüedad eran empujados, guiados por el viento, así fueron los escritores de la Biblia, los agiógrafos, los escritores sagrados, tanto profetas como apóstoles. El Espíritu Santo los guió, los controló, los supervisó para que escribieran realmente la palabra de Dios sin error de ningún tipo. Ahí tenemos, por tanto, hermanos, al Espíritu Santo obrando en la inspiración de las Sagradas Escrituras, y ya desde el Antiguo Testamento, porque los escritores del Antiguo Testamento escribieron bajo el impulso y dirección del Espíritu Santo. El apóstol Pedro, también en su primera carta, en el capítulo 1 y versículo 11, nos revela que el Espíritu Santo obraba a través de los profetas de la antigüedad, dándoles discernimiento y sabiduría. De hecho, en algunas ocasiones, hermanos queridos, los mismos profetas en tiempos del Antiguo Testamento, ellos mismos testifican, dan testimonio que cuando hablaban, cuando escribían, era porque el Espíritu Santo de Dios venía sobre ellos. Yo os invito, por ejemplo, al libro del profeta Ezequiel. Abra su Biblia en el libro del profeta Ezequiel. En el capítulo 2, versículo 2. Bueno, vamos a leer el versículo 1 y 2. Ezequiel, capítulo 2, versículos 1 y 2. ¿Lo puede leer nuestro hermano José Ángel? Ezequiel, capítulo 2, sí. Versículos 1 y 2. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. O sea, aquí se nos narra el llamamiento del profeta Ezequiel, cómo Dios llamó a Ezequiel al ministerio profético. Y vemos en el versículo 2 estas tremendas palabras: y luego que me habló, entró el Espíritu en mí. O sea, aquí vemos al Espíritu Santo teniendo parte en el llamado del profeta Ezequiel. También en Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8, versículo 3. ¿Lo puede leer nuestro hermano Ezequiel? Ezequiel 8, 3. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia la torre, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. O sea, aquí vemos que el Espíritu Santo alzó al profeta entre el cielo y la tierra y lo llevó en visiones de Dios a Jerusalén. O sea, ¿quién está obrando aquí? Sin duda alguna, el Espíritu Santo de Dios, obrando en los profetas. También en el capítulo 11, Ezequiel capítulo 11, versículo 1.
¿Puede leer nuestra hermana Loli Simón? Ezequiel, capítulo 11, versículo 1. El Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente. Y he aquí la entrada de la puerta 25 hombres, entre los cuales vi a Hazanías, hijo de Azur, y Peletía, anda con los nombres, hijo de Benanía, príncipes del pueblo. Muy bien. Quedémonos con la primera parte del versículo. Dice, el Espíritu me elevó y me llevó a la puerta oriental de la casa de Jehová. También en el versículo 5, nuestra hermana Ana María puede leer Ezequiel capítulo 11, versículo 5. Sí. 5. Y vino sobre él el Espíritu de Jehová, y me dijo, di así, he dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las casas que suben a vuestro espíritu, yo la he entendido. Y de nuevo vemos al Espíritu Santo comunicando un mensaje al profeta Ezequiel. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová, y me dijo, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, vemos que los profetas del Antiguo Testamento eran conscientes, testifican de que el Espíritu Santo de Dios obraba en ellos, en sus escritos, en sus profecías. También vemos, hermanos, que en el libro de los Hechos de los Apóstoles hay dos porciones muy interesantes que dan testimonio, por ejemplo, de que el Espíritu Santo habló por boca de David. Os invito al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 16. Nuestro hermano Leoncio puede hacer lectura de Hechos, capítulo 1, versículo 16. Leoncio. Varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Qué interesante este texto de la palabra. O sea, el escritor sagrado está citando un salmo y afirma de que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. O sea, cuando David escribía sus salmos, era el Espíritu Santo hablando a través de su siervo. ¿Sí? También en Hechos de los Apóstoles, ya que estamos aquí, en el capítulo 25, perdón, capítulo 28. Hechos 28, 25. Dice así, pues, notad lo que dice el texto. Hechos 28, 25. Dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Notad, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo tal, tal y cual. Está citando Isaías capítulo 6, aquí el escritor. Pero dice que el profeta Isaías habló por el Espíritu Santo. Es interesante, hermanos. Los profetas de la antigüedad, los escritores del Antiguo Testamento hablaron por medio, ¿verdad? O mejor dicho, el Espíritu Santo habló a través de los profetas del Antiguo Testamento. Ahí vemos una enorme obra del Espíritu Santo en tiempos del Antiguo Testamento. Ahora, con respecto al Espíritu Santo en relación al hombre del Antiguo Testamento,
un autor dice lo siguiente: la obra del Espíritu con relación al hombre en el Antiguo Testamento no es exactamente igual a la que corresponde realizar respecto al hombre de hoy. El día de Pentecostés marcó el comienzo de ciertas diferencias fundamentales, aunque no debe pensarse que el ministerio del Espíritu fuera más raro o más esporádico en los tiempos del Antiguo Testamento. Cuando decimos que el Espíritu vino en Pentecostés, no queremos dar a entender que anteriormente estaba ausente de la escena terrenal. A partir de Pentecostés comenzó a morar en los creyentes, aunque siempre estuvo presente anteriormente. En el periodo del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo, oiga bien, no moraba necesariamente en todos los hijos de Dios. No moraba necesariamente en todos los redimidos por el Señor. El morar del Espíritu Santo en tiempos del Antiguo Testamento era un morar selectivo. Era un morar selectivo. De hecho, tampoco moraba de forma permanente, como hoy hace en los creyentes, en su iglesia. Por ejemplo, se dice que el Espíritu Santo descendió sobre muchos para capacitarlos, para darles sabiduría, habilidades, para el liderazgo del pueblo de Israel. Por ejemplo, leemos en Jueces, capítulo 3, versículo 10, las siguientes palabras. Jueces 3, 10. Dice la Escritura: y el Espíritu de Jehová vino sobre él, es decir, sobre Otoniel, el primer juez de Israel. Vemos que el Espíritu de Jehová, que es el Espíritu Santo, viene sobre él para capacitarlo para una obra especial. En el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 34, leemos así: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, otro de los jueces de Israel. En Jueces, capítulo 13, versículo 25, Jueces 13, 25, dice la Escritura: y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, es decir, en Sansón, en los campamentos de Dan. Por tanto, hermanos, vemos que el Espíritu Santo descendía sobre ciertos hombres para de alguna forma capacitarlos, proveyéndoles de sabiduría, de habilidades para liderar al pueblo de Israel. También se afirma en el Antiguo Testamento, se afirma que el Espíritu Santo llenó a algunas personas. Y sin duda ese llenar es diferente a lo que leemos en Efesios capítulo 5. Aquí llenar tiene que ver con esa capacidad que el Espíritu Santo daba a ciertos hombres. Por ejemplo, se dice en el libro del Éxodo, en el capítulo 31, en los primeros 3 versículos, se dice de Bezaleel, se dice de él que, vamos a leerlo mejor. Éxodo, capítulo 31, versículos 1 al 3. Éxodo, capítulo 31, versículos 1 al 3. Dice así la palabra de Dios: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Notar el versículo 3. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Bezaleel fue capacitado por el Espíritu Santo para trabajar en la construcción, en los utensilios, en el material que tenía que ver con el tabernáculo. Y fue el Espíritu Santo quien le dio capacidad, quien le dio, podemos decir, un don artístico, sabiduría, habilidades, capacidades, etcétera,
etcétera. Vemos también, por ejemplo, que el Espíritu Santo venía a cierta persona y también en un momento determinado se iba de él. Por ejemplo, en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 13 y 14. Primero de Samuel, capítulo 16, versículos 13 y 14. Dice así. Dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. O sea, cuando David fue ungido por el profeta Samuel, el Espíritu de Dios vino sobre David. Pero notad el versículo 14. Versículo 14 dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. O sea, cuando el rey David fue ungido, el Espíritu Santo descendió sobre él para capacitarlo. Pero por otro lado vemos de que el Espíritu Santo se alejó, abandonó al rey Saúl. Por tanto, vemos que es una actividad, no era una actividad permanente, era un morar selectivo. También vemos de que en Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2, es una profecía mesiánica, habla del Mesías, que había de venir, y se dice que reposaría sobre él el Espíritu de Jehová. ¿Sí? El Espíritu de Jehová reposaría sobre el ungido, sobre el Mesías. En Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 28, encontramos un texto que anuncia la doctrina del nuevo nacimiento. Ahí está en Ezequiel capítulo 36. Y vemos de que en ese trabajo, en esa obra del nuevo nacimiento, ya en el Antiguo Testamento vemos de que es una obra del Espíritu del Señor. Vemos al Espíritu de Dios obrando en el nuevo nacimiento, no solamente en Ezequiel 36, sino también en Juan capítulo 3 y en Tito capítulo 3. Incluso, algo interesante, hermanos queridos, vemos también que en el Antiguo Testamento se anticipa un futuro en el que el ministerio y la obra del Espíritu Santo sería más completa. Lo vuelvo a repetir, esto es interesante. El mismo Antiguo Testamento anticipa un futuro en el que el ministerio y la obra del Espíritu Santo sería más completa. Por ejemplo, en Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61, dice así la Escritura. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, etcétera, etcétera. Todos sabemos bien, hermanos, de que esta profecía, que es una profecía mesiánica, tiene lugar, tiene cumplimiento en la persona de Cristo. De hecho, Cristo cita Isaías 61 en Lucas capítulo 4, afirmando que esa porción de la Escritura, esa profecía, se cumplió en él, en su persona y en su obra. También vemos, por ejemplo, en el libro del profeta Joel, en el capítulo 2, versículo 28 y 29, donde dice la Escritura, después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano y profetizarán vuestros hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos sabemos bien de que en el día de Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, el apóstol Pedro citó esta profecía de Joel, indicando su cumplimiento. No sé si hemos podido observar cómo el Antiguo Testamento anticipa una obra más completa del Espíritu Santo. Lo que anuncia Isaías 61 se cumple en Cristo, en Lucas capítulo 4.
Lo que anuncia el profeta Joel en su capítulo 2 de su libro, vemos que tiene su cumplimiento en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Aunque, hermanos, yo considero que ese capítulo 2 de Joel aún aguarda un cumplimiento total y absoluto que será en un momento futuro, en un momento escatológico. Aunque, de alguna forma, también se cumplió en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Ahora, habiendo visto todo esto, vemos que la obra del Espíritu Santo en tiempos del Antiguo Testamento era una obra limitada en su extensión. Era una obra limitada en su extensión. Los textos que hemos leído, hermanos, nos muestran que no todos los pertenecientes al pueblo de Dios disfrutaban de la morada o capacitaciones del Espíritu Santo. Como hemos dicho antes, su morar, el morar del Espíritu, era selectivo. En segundo lugar, vemos de que su obra, la obra del Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento, era limitada en su duración. Era una obra limitada en su duración. Ya hemos leído algunos textos que nos muestran que en aquella época el Espíritu Santo podría ser incluso retirado de personas. Sansón fue dotado por el Espíritu del Señor, desde que se menciona en Jueces 13:25, hasta que en un momento determinado Dios retiró de él su espíritu, en Jueces 16:20. El Espíritu Santo vino sobre Saúl, el primer rey de Israel, 1 de Samuel 10:10. Pero posteriormente el Espíritu se alejó de Saúl, 1 de Samuel 16:14. También vemos, hermanos, que en el Salmo 51, David pide a Dios que no quite de él su espíritu. No quites tu Santo Espíritu. Y esta oración, no sé si usted se ha parado en esto, pero esta oración de David, no quites tu espíritu de mí, en el Salmo 51, jamás aparece una oración semejante en el Nuevo Testamento. Ningún apóstol, ningún escritor del Nuevo Testamento dice, no apartes de mí tu espíritu. No lo dice. Puede leerlo, puede analizar todo el Nuevo Testamento. No va a encontrar una oración parecida ni semejante. Todo lo contrario. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 14, nos dice que el Espíritu de Dios es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria, etcétera, etcétera. En otras palabras, según Pablo, el Espíritu Santo en nosotros es la garantía absoluta de que la redención escatológica se va a llevar a cabo en nosotros. En otras palabras, Pablo está diciendo que el Espíritu Santo jamás se va a apartar de nosotros. ¿Sí? El Espíritu Santo es la garantía en nosotros de que entraremos por las puertas de la eternidad, estimados hermanos. Ahora, en contraste con la naturaleza temporaria de la relación del Espíritu Santo con el hombre del Antiguo Testamento, vemos que el Señor Jesucristo prometió que en la época actual el Espíritu Santo nos sería dado de forma permanente y eternamente. Qué tremendo privilegio, amados hermanos. Dice así la Escritura en Juan, Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 16. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo de Dios no solo está con nosotros para siempre, sino que mora permanentemente en los creyentes. Algo distinto a lo que ocurría en tiempos del Antiguo Testamento. De hecho, el apóstol Pablo dice que somos templo del Espíritu Santo. Tremendo privilegio, hermanos queridos. Oigan bien, tremendo el privilegio nuestro. Somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo
en la presente dispensación de la Iglesia mora en cada creyente nacido de nuevo. Somos templo, cada cual de forma individual somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo permanece para siempre, eternamente, con nosotros y en nosotros. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20, lo siguiente. Dice la Escritura: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Oiga bien, hermano, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, no somos nuestros. El dueño de nuestra vida es el Señor. Él nos ha comprado por precio. Y ahora somos templo del Santo Espíritu de Dios. Y esto, hermanos, esta verdad tan importante debería llevarnos a una vida de temor reverente delante del Señor. Debería llevarnos a una vida de santidad, ya que somos templo del Espíritu Santo. Deberíamos cuidar nuestro cuerpo y nuestra alma, porque Dios mismo mora en cada uno de nosotros. Y para concluir, quiero concluir con una cita del doctor Francisco Lacueva, que dice así: como es obvio, los ministerios del Espíritu Santo en la época de la dispensación de la Iglesia son muchos más extensos, intensos y permanentes que los de las anteriores dispensaciones. Del mismo modo que el despliegue de la gracia de Dios en el Antiguo Testamento era diminuto en comparación con las oleadas de gracia que inundaron el mundo con la venida del Señor Jesucristo al mundo. Juan 1, 17. Al igual, hermanos, que en el Antiguo Testamento encontramos la gracia de Dios, ¿verdad? Hay gracia ya en el Antiguo Testamento, porque la gracia de Dios es eterna. Y encontramos la gracia de Dios a lo largo de la historia del Antiguo Testamento. Pero sin duda alguna, cuando Cristo irrumpe en este mundo, cuando el Verbo de Dios se encarna y viene a nuestro encuentro, vemos el despliegue más grande de la gracia de Dios hacia nosotros. Pues de la misma forma, el ministerio, la obra del Espíritu Santo, en comparación entre el Antiguo y Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento era una obra diminuta en comparación con lo que hoy el Espíritu Santo hace en su Iglesia. Por tanto, hermanos, somos bienaventurados por todo lo que el Señor nos ha dado a nosotros como Iglesia. Disfrutamos mucho más de la presencia del Señor, de los dones del Señor, de la dirección del Espíritu de Dios, más que los personajes, que los redimidos, que los salvos del Antiguo Testamento. De hecho, en ellos no moraba permanentemente, pero nosotros el Espíritu mora permanentemente. Esto, hermanos, es para glorificar a Dios y dar gracias al Señor por todo lo que ha hecho y todo lo que hace en nosotros. Y como he dicho, y ya concluyo, esto debe llevarnos a una vida no solamente de agradecimiento al Señor, sino también a una vida de temor reverente, a una vida de santidad, ya que somos templo, hermanos. Usted que ha puesto su fe en Cristo es templo del Espíritu Santo de Dios. Deberíamos cuidar nuestro cuerpo y nuestra alma. Todo lo que somos debemos guardarlo para el Señor, porque no somos nuestros. Usted no es el dueño de su propia vida, yo tampoco. Cristo es nuestro dueño, porque Él nos ha comprado a precio de sangre. A Dios la gloria eternamente y para siempre. Amén.